De presentar esta plataforma bíblica, es bueno volver a conectarnos con el Dios del cielo a través de la oración. Gracias te damos, Dios, porque muchos se han conectado dentro y fuera de los Estados Unidos. Gracias por todos aquellos que estamos buscando tu rostro. Gracias por todos aquellos que necesitamos que tú nos hables al corazón. Bendice nuestras vidas y cuando llegue la crisis que podamos responder, que podamos decidir conforme a tu santa y divina voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Es curioso saber cómo un rey le está diciendo a un sacerdote: terminaron tu servicio, ya no más, vete a tu casa porque simplemente no te voy a matar porque tú estuviste con mi padre. Es triste y lamentable. El miércoles pasado compartíamos cómo el sacerdocio en tiempos de Jesús se había desaparecido el significado. Hoy estamos viendo en la época bíblica de los reyes, en el Antiguo Testamento, cómo se le despide un hombre. Ustedes conocen, dijimos el miércoles pasado que el sacerdote representaba a Dios delante del pueblo y al pueblo delante de Dios. Era un privilegio, es que el pueblo miraba a través del sacerdote cómo Dios manejaba los asuntos para el pueblo. Pero ahora en una crisis completamente diferente a la que estuvimos hablando. Esta crisis da por sentado que este hombre pierde su trabajo, pierde su llamado, pierde todas sus habilidades o pierde todas sus responsabilidades, aquellas que se le daba como sacerdote en Israel. Pero antes de revisar la historia, porque Abiatar, el pobre, decide en un momento clave y como alguien escribió, la crisis revela el carácter. Tú no te conoces hasta que no te encuentras en una encrucijada, hasta que ya lo que tú creías que estaba seguro no está. Realmente, cuando la crisis toca nuestra puerta, entonces comenzamos a conocer quiénes somos nosotros. Abiatar, hijo de Abimelec. ¿Quién fue Abimelec? Si usted se puede acordar, en la crisis en Not, en aquella ciudad, Saúl era rey y como rey el Satanás había entrado en él y todo lo que olía a David, él quería desaparecerlo. Todo lo que olía. Usted puede ver primero y segundo de Samuel, vas a ver en el primer libro cómo David se entroniza o se es entronizado como rey y el segundo libro de Samuel cómo David comienza. Pero vas a ver cómo el autor da el punto de vista diciendo la casa de Saúl se debilitaba y la casa de David se fortalecía. Pero en esta crisis, David está huyendo de Saúl. Y se le dice que estaba allá en aquella ciudad, en Not, y entonces Saúl va a buscarlo y no lo encuentra. Y arremetió con 80 y tantos sacerdotes. Déjenme decirle que en la historia bíblica es poco probable que se encuentre una situación tan agravante como un rey que había sido llamado para representar a Dios, que matase a aquellos que representaban al Señor. Acabó con aquella ciudad Saúl, persiguiendo a David. Y en esta crisis sale corriendo Abiatar. Sale corriendo, pero nada más y nada menos que sale corriendo al lado de David. ¿Por qué al lado de David? Y usted va a poder identificar cómo Abiatar decidía rápidamente en tiempo de crisis. ¿Por qué no se quedó intermedio, neutro? ¿Por qué David? Porque en aquellos tiempos el nombre de David significaba esperanza, significaba inspiración, significaba una nueva visión. Si usted recuerda la Biblia declara que cuando él era un muchacho David y vio cómo el campo israelita estaba atemorizado por el gigante Goliat, que todos los días decía: ¿quién es el hombre que va a venir a derrotarme? Nadie tuvo el valor, pero solo este muchacho tiene una visión más allá, pero más allá de lo que todo el mundo podía ver. Este muchacho no veía el ejército de los filisteos como lo veían tanto el rey como todos aquellos soldados, sino es que David, la expresión de David es la siguiente: ¿cómo es que este circunciso puede blasfemar? ¿Cómo este circunciso está queriendo echarle miedo al ejército celestial? O sea que la visión de David estaba por encima de todos aquellos guerreros israelitas que no sabían qué hacer con este hombre Goliat, que todos los días salía a vituperar el nombre de Jehová. O sea, este muchacho dice: ¿cómo es posible que
que los escuadrones del cielo o los escuadrones del Altísimo están siendo vituperados por un hombre que es un incircunciso. O sea que para David no era un simple ejército, los escuadrones del Dios vivo. O sea que Abiatar, cuando sale corriendo, se da cuenta que está bajo el abrigo de un hombre que había sido inspirado por Dios, un hombre que había matado con sus manos un oso o un león. Si usted se introduce en el drama, como un muchacho con tanta, podríamos llamarle, tan poco tamaño, podía hacer eso. Tú puedes identificar que David andaba consigo, o con David andaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un muchacho que no temía, un muchacho que desde que mató a Goliat, adelantándome la historia, inspiró a toda aquella región. Por lo tanto, Abiatar estaba yendo detrás de alguien que ya sabía lo que era victoria. Y Abiatar en la crisis dice: yo voy a ir corriendo porque Saúl, el país está malo, la situación está mala. Saúl, el Dios se apartó de él, así que con David no solamente tengo un futuro, sino que David se sabe que es un hombre valiente. O sea que Abiatar decide correr después que Saúl mata a toda aquella gente y entonces se lleva un efod como para pretender ser sacerdote. Y cuando la paz aparentemente llega en el reinado de David, ya Abiatar es asentado como sacerdote. Ya la crisis pasó y él reaccionó y pudo decidir a dónde se iba. Yo no sé si te pasa lo mismo, pero todos los seres humanos somos vulnerables cuando la crisis toca la puerta de nuestra vida. Hay un resumen de la ONU que yo realmente no sabía. La ONU tiene un programa hasta el 2050 y ellos recogen el comportamiento humano. Y en el resumen del año 2011, ellos se fijaron y dijeron que había una característica de los seres humanos que es la siguiente. Hoy la humanidad, en el 2011, la humanidad está siendo más resiliente que antes. Porque después de terremotos, tsunamis, la humanidad se está como que olvidando. Y entonces ellos dan respuesta. Al parecer, quizás las comodidades o la facilidad de volver a establecer el mundo destruido haga que los humanos seamos más resilientes, más capaces de aguantar el dolor. Pero detrás de ese resumen yo encuentro que se está perdiendo la sensibilidad. El consumismo nos está cegando a tal punto que el dolor ajeno o el dolor del vecino ya no nos está preocupando. Nos preocupa cuando nos duele, pero no cuando los del lado. O sea que cuando la crisis llega, uno como que se centra en sí mismo. Y entonces este hombre, en la crisis que presentó el lugar donde había crecido, él lógicamente va para el lado de David. Pero simplemente David comenzó a envejecer. Cuando usted revisa la historia de David, pareciera ser que la vejez de David fue prematura por lo tanto que sufrió. Y llegó un momento que ya David se estaba muriendo. Y Abiatar, yo estoy suponiendo o estoy viendo en una panorámica personal que Abiatar está preocupado porque él pudo haber pensado: cuando David muera, ¿quién va a ser entronizado como rey? Usted puede imaginar que antes que David se envejeciese, todo lo que tuvo que pasar, el mismo uno de sus hijos, Absalón, quiso usurpar el trono. Y ahora Abiatar quizás está diciendo: ¿ahora para dónde voy? Y mis hermanos, amados, aquellos que están conectados, David está muriendo y mientras está muriendo hay un grupo que está decidiendo qué va a pasar con el reino. Dentro de ellos Adonías era el que seguía después de Absalón. Y Adonías hizo de gente de a caballo y dijo: arriba, yo voy a ser rey. Golpe de estado. Pero en esto que dice Adonías, voy a ser rey, Joab se une a esta coalición. Pero después de esto, nada más y nada menos que Abiatar también se fue con Adonías. Pero ¿cómo es posible que este varón, habiendo sido sacerdote, se vaya con Adonías? Si él había escuchado que David había dicho que era Salomón.
Porque Natán es el que intercede y le dice a Betsabé, oye, la situación está mala, en esta crisis Adonías tomó gente y ¿quién está con ellos? No solamente Joab, sino Abiatar, con el sacerdote. Pero ¿cómo es posible que este hombre, con el conocimiento de lo que debió tener, se está yendo? ¿Cómo es que la crisis lo hace reaccionar más allá de lo que debe estar? Adonías. Él debió saber que no era Adonías. Él debió saber que se había dicho que era Salomón. Crisis versus reacción. ¿Cómo te la arreglas cuando la crisis llega a tu vida? Cuando en tu familia hay la pérdida de un ser querido y tienes que decirle adiós a alguien que amas, ¿cómo te la arreglas? Cuando la economía ha estado afectando tu vida y hay cosas que no puedes obtener, ¿cómo te las arreglas? Cuando llega el bill a tu casa y hace temblar la conciencia y te dice qué va a pasar entonces el mes que viene, ¿cómo te la arreglas cuando la crisis comienza a apretar? ¿A dónde acudes? Y si Abiatar había sido nombrado, quizás llamado, o quizás él mismo se llamó, pero una vez entronizado en el servicio, estaba haciendo lo que un sacerdote debía hacer. ¿Cómo es posible que un hombre que se comunicaba con Dios, en el momento de crisis, como que el sentido de supervivencia lo hace perder la cabeza? Y se va con Adonías. Y si usted revisa la historia bíblica, Adonías no debía estar. Entonces, Natán le dice, hay que hacer algo porque Adonías se levantó, arreglaron el asunto y es proclamado por otro lado Salomón. Y cuando es proclamado Salomón, el grupo que se había ido con Adonías dijeron, ahora sí nos va a costar la cabeza. Y dentro de ellos estaba Abiatar, sacerdote. Y lo más lamentable de esta historia, de este drama, es cuando Salomón lo tiene que llamar. Y la lectura bíblica te da por sentado que es triste que un rey le tiene que decir a alguien que ha representado a Dios por tanto tiempo, terminaron tus servicios. En el servicio israelita tú eres sacerdote a los 25 años y a los 50 ya te retiraban. Había lugares específicos en los cuales los sacerdotes eran retirados porque ya habían cumplido su labor. Pareciera ser que era estresante la labor de sacerdote, que con solo 50 años ya tú estabas libre. Ya la jubilación llegaba. Sin embargo, la jubilación de Abiatar llega porque responde al sentido de supervivencia. Porque si Abiatar era el hombre en el cual Dios hablaba, entonces, ¿qué hizo? No le preguntó a Dios. Y muchos de nosotros reaccionamos sin decirle a Dios, ¿para dónde cojo? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Cómo me muevo? ¿Qué digo? Y una vez que nosotros actuamos sin preguntarle a Dios, entonces muchas veces nos metemos en problemas. Porque la crisis es como que tú no estás... Es como tú estás acostumbrado a salir por tus propias manos. Pero una vez que tú no puedes por ti mismo enfrentar, que no puedes resolver tu situación, entonces es el momento de decirle a Dios, no puedo. Aunque lo práctico es que en todo tiempo debemos decirle a Dios, no puedo. Sin embargo, cuando no podemos es que muchas veces se nos olvida que Dios nos puede dar la respuesta. Así que Salomón lo llama. Y la lectura bíblica es triste cuando dice, vete a Anatot, le dijo Salomón, vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Usted puede imaginarse el día que Abiatar llegó a su heredad, porque no fue algo secreto, no, eso el país entero supo. El país entero supo que ya se quedaba Sadoc al otro lado, pero Abiatar había sido descalificado. Le había dicho el rey, vete, ya tú no serás más. Y yo no sé con qué valor pudo caminar Abiatar. Y si imaginamos bíblicamente que tenía familia, más triste aún, cuando le tuvo que decir a su familia, vamos, tenemos que irnos de donde somos. Pero más triste es cuando en Anatot vieron llegar a Abiatar. ¿Qué bienvenida le dieron?
Porque todo el mundo sabía que un sacerdote es alguien que representa a Dios, es alguien que apunta hacia Dios, y ahora está regresando. Y no creo que la gente haya estado esperándolo con bombos y platillos. No, todo lo contrario. Posiblemente, aunque la Biblia y el autor no dio por interesante el decir, pero posiblemente escogió la noche Abiatar para entrar en soledad. Porque era muy vergonzoso el que del rey te dijese: terminaste por haberte ido del otro lado. Vuelvo a preguntar, ¿acaso Abiatar no conocía? ¿Acaso Abiatar no sabía los procedimientos que ya el mismo rey había mencionado? Porque se sabía. Pero ¿saben qué pasa? David estaba muriendo. Y mientras David estaba fuerte, Abiatar decía: este hombre inspira. Pero una vez que David apenas podía hablar, porque David para reavivarlo le buscaron una muchacha para que lo calentara. Apenas ni la miró. Cuando Abiatar vio, entonces él está pensando en el aspecto humano. David muere, y cuando David muere, esto va a ser una hecatombe, nadie va a sobrevivir a esta crisis. Y sin contar con Dios, Abiatar entonces está decidiendo irse con Adonías. ¿Acaso Abiatar no había visto la lucha encarnecida que había habido entre la casa de Saúl y la casa de David? Y hay un detalle interesante. Salomón le perdonó la vida porque realmente Abiatar había estado en las aflicciones de David. Pero uno se pregunta si realmente él había estado en las aflicciones o se estaba afiliando al que él sabía que iba a ser un vencedor por un tiempo. Porque muchas veces nosotros nos afiliamos a personas o a hermanos cuando sabemos que por un tiempo, o muchas veces equivocadamente, miramos a Dios y como que calculamos que Dios es un Dios como muchos podríamos llamarle, entendieron en el tiempo en que Jesús vino para redimir este mundo. Veían a Dios como el que sanaba, como el que daba comida al hambriento, pero no aceptaban a Dios en su corazón como verdaderamente debieron aceptarlo. Y hablando de estas cosas, Abiatar como que estaba pensando en un aspecto humano y no estaba pensando en el aspecto divino, que aunque David muriese, el Señor había prometido una descendencia de la cual vendría el Salvador. Porque en tiempo de crisis nos olvidamos hasta de nuestros credos, hasta de lo que hemos vivido. Porque si revisamos la historia, vamos a ver que no tenemos que temer al futuro, a menos que hayamos olvidado la manera en que Dios nos ha guiado hasta aquí. Si tú miras la historia y revisas bien, te vas a dar cuenta que Dios ha usado la crisis para fortalecer a su pueblo, para fortalecer a su iglesia, para decirte a ti que es Él que es el dueño de este mundo, para decirte a ti que no importa lo que suceda, Él lleva las riendas de este mundo, Él lleva la dirección de este universo, es Él quien domina, Él es el dueño, no la crisis, no los gobernantes, no los políticos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros si Abiatar era sacerdote? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, si nosotros nos ubicamos en las palabras del apóstol Pedro, en la primera carta, el capítulo 2, versículo 9, hay algo que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Significa que este asunto de Abiatar no simplemente quedó allá en la historia, sino encaja en nosotros. Una vez que la crisis llega a nuestra vida, uno no puede correr tras Adonías. Uno tiene que preguntarle a Dios: ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Y después que consultemos a Dios, entonces hacemos lo que Él dice. Hay parámetros y directrices que Dios tiene, la Biblia. En ella encontramos muchas respuestas. ¿Y sabes qué? Y a veces vemos que la respuesta está ahí, pero seguimos preguntando para buscar o para escuchar una respuesta diferente. El día que este hombre llegó a su ciudad,
pero no solo el día, cómo habrán sido los días finales de la vida de este varón, teniendo que estar sin ser retirado en su heredad. Porque Salomón le tuvo que decir: triste, pero no te voy a matar por amor a mi padre y por lo que hiciste, pero vete a tu ciudad. Y de hecho, hay algo curioso. David antes de morir dio mandamiento. David antes de morir le dijo a su hijo Salomón: cuídate de Simeí, que cuando yo estaba en crisis hizo esto y aquello. Cuídate de Joab, cuídate de Adonías. No menciona a Abiatar. Porque quizás David está suponiendo que Abiatar, como había estado con él, iba a seguir una cronología lógica. ¿Cómo es posible que yo en una decisión puedo perder el real sacerdocio que Dios me ha entregado? ¿Cómo es posible que en segundos puedo perder todo lo que he creído? ¿Cómo es posible que en solo una crisis yo puedo? Yo creo que la crisis revela lo que hemos estado, cómo hemos sido. No creo que uno decide así de repente porque, como muchos dicen, realmente discúlpame, se me fue. No es que se te fue, es que estaba dentro. Y simplemente Abiatar parece que estaba calculando el tiempo y dijo, cuando este varón que, como se le llamó, la lámpara de Israel, uno de sus soldados le dijo, para que la lámpara de Israel no se apague. Una vez lo sacaron a David a la guerra. Entonces Abiatar estaba pensando, estaba maquinando, cuando la lámpara de Israel se apague, ¿qué va a pasar? Estoy hablando para alguien que quizás que está viendo que la lámpara de Israel se está apagando. Para alguien estoy hablando que ha tenido, podríamos llamarle, situaciones porque cuando viene la crisis lo hace perder o lo hace olvidar cuántas maravillas Dios ha tenido. Pues realmente el presente nos hace olvidar que en el pasado Dios ha estado con nosotros constantemente. Y Dios ha sido fiel, es fiel y será fiel. Muchos de nosotros olvidamos eso como cristianos o como una crisis existencialista de que lo que me importa es lo que estoy viviendo y nos olvidamos del pasado. Porque si Abiatar hubiese recordado el pasado, habría estado confiado y decir, todo lo que ha pasado, Dios siempre ha estado en control. Hubiese dicho, cuando Israel completo estaba temiendo por un gigante, salió este hombre que ya murió, este hombre que acabó con un gigante, cosa que era imposible en aquel entonces. Parece que se le olvidó cómo Dios había sentado a David, pese a la situación que había entre la casa de Saúl y la casa de David. Pareciera ser que él comenzó a cavar su propia ruina. Y no podemos ir más allá de lo que la Biblia nos dice. Pero sí fue muy duro para él el reconocer que ya no era más el sacerdote. Aunque todos tengo que decir firmemente que el hecho de que Salomón le haya dicho terminó, no significaba de que no tenía el derecho de entrar al reino de los cielos. Tenía dos opciones. O se aferraba a su decisión o entendía que lo que había decidido era no más lo que había estado viviendo por años. Por lo tanto, si estás conectado, puede que tú hayas decidido y hasta que hayas sido llamado como sacerdote, pero si el rey te ha dicho no más, no significa que tú no puedas entrar una vez en el reino de los cielos si tú te arrepientes y tú te aferras a los brazos del Todopoderoso. No significa que tu posición o tu caso está perdido. Eso no significa. Yo simplemente no puedo asegurar, pero dos opciones tenía Abiatar. O se aferraba y reconocía que necesitaba cambiar su vida completamente o todo lo contrario. Pero una vez que peligra nuestra vida, más que eso, nuestra posición, a veces olvidamos tantas cosas por querer retenerla. Y si hay una cosa que debemos retener y no podemos perder, es la compañía sobreprotectora de Cristo Jesús.
Posiblemente Abiatar estaba temiendo a la muerte. Posiblemente estaba temiendo que qué va a pasar ahora. Yo quiero afiliarme a quien me va a dar vida. Pero aún así, el que cree en mí, dice la Biblia, en que esté muerto. Inclusive el Señor Jesús habló de ella como un sueño, no toma importancia. Así que los que hemos creído, los que hemos sido llamados a un verdadero sacerdocio, ni aún la muerte. Porque debemos tener miedo de la segunda. Porque de la segunda es la más triste. De la segunda no hay retorno. De la primera sí. De la primera es un simple sueño, pero de la segunda es la muerte eterna, donde no vamos a disfrutar aquello que nos ha preparado. Y no creo que estemos listos o que muchos queramos hacerlo. Por lo tanto, muchas veces decidimos mal tratando de preservar nuestra vida, nuestra posición. ¿Y para qué? Queremos preservar algo que es perecedero. Debiéramos preocuparnos para preservar aquello que no va a morir, aquello que es imperecedero, aquello que es eterno, aquello que durará por los siglos sin fin, aquello que nos va a llevar a estar frente a frente al Señor y decirle ahí, después que estemos frente a frente, porque yo imagino que para el Señor habrá una cola inmensa porque yo necesito decirle muchas cosas, muchísimas cosas, hacerle muchas preguntas. Y una vez que estemos frente a frente, entonces podremos disfrutar y perdernos esto. Así que el miedo no debe estar en lo que voy a perder, que simplemente represente algo perecedero, sino aquello, el miedo tienes que tenerlo en aquello que es eterno, en aquello que es para siempre, en aquello que nunca va a morir. Habiendo dicho esto, una vez que yo entiendo que yo vivo en este mundo simplemente breve, entonces todo lo que me pasa es insignificante. Porque Jesús me ha prometido cielos nuevos y tierra nueva, donde nunca más ni la muerte, ni el dolor, ni la crisis se va a levantar. Por lo tanto, significa que si hoy estoy en crisis, es insignificante frente al gozo que Dios me tiene preparado en el reino de los cielos. Si tú has faltado al sacerdocio, si tú corriste tras Adonía, con miedo de perder tu vida, o tu posición, o tu carrera, o tu dinero, déjame decirte que hay cosas que son necesarias, pero lo más importante es retener lo que ya Jesús logró en la cruz del Calvario. Es la salvación y vida eterna. Que el Dios del cielo te pueda conducir, que cuando la crisis toque a tu puerta, tú puedas decir, Señor, es insignificante lo que me está pasando, porque yo confío en ti, porque lo que me tienes reservado es cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en pensamiento, son las cosas que Dios nos tiene reservado. Les que estoy invitando en esta hora a que inclinen el rostro para tener unas palabras de oración para culminar en esta ocasión. Padre bueno que estás en el cielo, probablemente en nuestra vida hemos corrido como Abiatar, detrás de Adonía, creyendo que vamos a perder la vida, la posesión, dinero. Pero cuando miramos la cruz, cuando miramos lo que tú nos has preparado, realmente es insignificante porque todo lo que tenemos es breve. Un día va a desaparecer. Pero lo que ya tú has arreglado será eternamente y para siempre. Por lo tanto, cuando toque a mi puerta la crisis, dame la fe necesaria para acordarme que en la historia tú has sido el dueño, que en el presente tú eres el dueño y también eres el dueño del futuro. En el nombre de Jesús. Amén.